Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezaremos con un pequeño repaso del mercado, luego una noticia y bueno, después pues analizaremos un poco en general toda la situación del mercado, ¿no? Tenemos al Bitcoin que no termina de reaccionar. Como veis, la vela de momento sigue siendo negativa en lo que es la jornada del día. Desde el día 20 no hemos tenido ninguna vela en positivo. En algunos momentos de la sesión de hoy sí que ha estado recuperando un poco, pero no ha llegado a salirse de esa línea de tendencia bajista. Por lo tanto, todavía existen las posibilidades de caer a los 45.000 o inmediaciones, cercanía de ese precio. Que sí está la posibilidad no quiere decir que vaya a caer, pero todavía existe y solamente va a disminuir esa posibilidad de caer a esos niveles en el momento en que crucemos esa línea de tendencia bajista, que luego la veremos en el análisis que hagamos más en detalle, ¿no? Aquí he quitado la línea, pero más o menos ya sabéis por dónde pasa porque la hemos dibujado a la mañana. Eso respecto al comportamiento del mercado. Las altcoins han estado rebotando hoy bastante. Ayer tuvieron un día bastante malo. A estas horas pintaba bastante mal muchos de los gráficos contra el Bitcoin. Sin embargo, hoy pues hay algunas que suben bastante bien y recuperan bastante, ¿no? Pero aún así, pues el mercado sigue estando peligroso porque ante cualquier movimiento brusco del Bitcoin, tanto sea a la baja como sea al alza, seguramente las altcoins contra el Bitcoin perderán posiciones. Bueno, y antes de entrar con la noticia, pues os recuerdo que tenéis ahí un link de referido de Binance para el que no tenga cuenta, con un 20% de descuento en comisiones. Ya de por sí son muy bajas en Binance porque solamente es el 0,10% y es de las comisiones más bajas del mercado. El exchange es el número 1 además, para no tener problemas como con el exchange de Turquía que ha desaparecido recientemente. Si te andas metiendo en ese tipo de exchange, pues te puede pasar eso. Si te andas metiendo en los mejores, pues es prácticamente imposible que te pase. No se puede poner la mano en el fuego por ninguno, pero si te tienes que poner la mano en el fuego, te lo pones por el número 1, número 2, número 3. No te lo pones por el número 20, ¿no? Entonces, eso es lo que os comento, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más os comento? Pues os comento una noticia que tenemos aquí. Ya hemos hablado muchas veces de este caso. Nosotros aquí siempre hemos dicho que esto tenía pinta de ser una estafa. Y ya van saliendo noticias. Nos dice el caso Quailian por estafa es aceptado en la Audiencia Nacional de España. Quailian enfrentará cargos por estafa, entre otros delitos, ante la Audiencia Nacional de España y el monto querellado asciende a 250 millones de euros. Y esto es solo lo que está querellado actualmente. En la noticia vamos a ir leyendo. Puede llegar a ascender a 3.000 millones lo que se vaya querellando la gente, ¿no? Nos dice que el pasado 11 de marzo se presentó formalmente una querella contra la empresa Quailian ante la Audiencia Nacional de España. El cual fue aceptado y diligenciado ordenando la apertura de un proceso de investigación del caso de estafa en cuestión que asciende a 250 millones de euros. Desde inicios del año pasado, una fuerte ola de denuncias y quejas por parte de los usuarios a tal nivel que Tulip Research hizo una investigación a fondo y publicó el 20 de abril del pasado año un informe donde señalaba todas y cada una de las inconsistencias que permitía establecer una primera vista que Quailian era establecer a primera vista que Quailian era un esquema Ponzi. Desde entonces, las diferentes investigaciones no se han hecho esperar. En efecto, el momento crucial de reclamo judicial apenas inicia. Se estima que al menos unas 300 personas están agrupadas en esta macroquerella reclamando al menos la inversión inicial, que se eleva a más de 250 millones de euros. Es decir, ni siquiera reclaman beneficios, reclaman que les devuelvan su dinero. Y de momento son 300 personas, pero nos dice que esto puede ser mucho más, ¿no? Nos habla aquí de una persona relacionada con la empresa que ha estado vendiendo estas participaciones o este esquema. Nos dice que estas 300 personas, inversores, han demandado a Javier Biosca, quien asegura ser un broker que ofrecía a sus clientes unas ganancias entre un 20 y un 25% en su inversión de criptomonedas. Esto no sé si será rentabilidad mensual porque han estado ofreciendo barbaridades insostenibles y evidentemente eso no se puede garantizar nunca. Ninguna inversión y menos esas rentabilidades mensuales, ¿no? En este caso no sé si son mensuales o no, la noticia está redactada sin poner en qué periodo se refieren esas rentabilidades, pero en todas las estafas una de las características básicas es que te dan una rentabilidad enorme al mes, ¿eh?
No al año, que puedes decir, bueno, al año igual si te dan un 6%, un 7%, un 8%, pues hasta igual se puede sacar, ¿no? Pero ni siquiera se puede garantizar eso de aquí a un año, ¿no? Te pueden decir que más o menos es el interés actual, pero no te pueden garantizar que de aquí a un año no cambie ese tipo de interés. Bien, nos dice que del relato de la querella ahora se desprende que Javier Biosca inició estafando a sus vecinos principalmente, luego de el correr del tiempo y la noticia del pago de los intereses de la inversión fue atrayendo a más y más clientes. Nos habla una de las abogadas que lleva adelante el caso, indicó al diario 5 Días de España que a pesar de ser la primera macroquerella contra Biosca no es la única que se encuentra depositada en los juzgados, de tal manera que se esperan más reacciones judiciales en contra de Biosca. Por lo pronto, la abogada indicó en esa entrevista, que en ese momento la cifra por la presunta estafa asciende a 250 millones de euros, pero se estima que pueda llegar a 3.000 millones de euros con todos los afectados que día a día se unen por este asunto en diferentes estudios jurídicos, ¿vale? O sea que la estafa es enorme. De momento, esto solo es la punta del iceberg y bueno, no voy a leer toda la noticia, pero vamos, es una desfachatez. Y ya lo avisábamos hace tiempo y todavía había gente, la última vez que lo comentamos, que ya se estaban reuniendo los demandantes y que los abogados estaban recabando información, todavía había alguno que se atrevía encima a defenderlo en los comentarios de los vídeos. Es increíble. Esa persona que lo defendía debería estar también acusado de intento de engañar a la gente. Todavía defendiéndolo cuando ya es evidente que se está poniendo una querella judicial. O sea, es impresionante, ¿no? Bien, vamos con el análisis. Lo que decíamos, de momento pues nos mantenemos por debajo de la línea de tendencia y mientras nos mantengamos por debajo de esa línea, como hemos dicho, sigue abierta la posibilidad de que caigamos a la zona de 45.000. Sigue habiendo esa posibilidad, o sea que hay que estar pendientes porque seguramente puede haber una muy buena oportunidad de entrada en esos niveles, pero en cualquier momento se puede girar y romper esta línea y en ese momento también ya sería momento para tomar posiciones porque habría un rebote en el corto plazo que puede llegar a ser importante, ¿no? De momento estamos perdiendo el 49.000 en estos momentos, o sea que está empezando a flojear según se acerca el precio de cierre del día. Las últimas 4 horas, como veis, han sido negativas. Y lo que decíamos, podíamos llegar a esos 45.000. La posibilidad existe, no quiere decir que sea obligatorio que tenga que llegar a esos niveles, simplemente existe esa posibilidad y no hay que descartarla hasta que no salgamos al alza. Para que salgamos al alza, pues se tienen que romper tanto la línea bajista como los 51.100. En el momento que se rompiese 51.100, la probabilidad de que caigamos a 45.000 disminuye drásticamente. Por ejemplo, si ahora mismo la probabilidad de que caiga a esos niveles, que no la sabemos, pero vamos a poner una cifra, pues por poner un ejemplo. Imaginaros que ahora tenemos un 40% o un 30% de posibilidades de que caiga a 45.000. Ya digo que la cifra me la estoy inventando, ¿eh? La cifra es más o menos lo que yo tengo en la cabeza por cómo veo el análisis. Por cómo veo el análisis creo que tiene posibilidades de caer, pero no creo que sean unas posibilidades tampoco demasiado altas. Son altas porque un 30 y un 40% es casi la mitad de probabilidades, es cerca de la mitad, un 40%, 30% es menos, pero digamos que no son unas probabilidades de estar muy seguro de que vaya a caer, ¿no? Pues estas probabilidades bajarían drásticamente a un 10% en el caso de que el precio del Bitcoin superase los 51.100. Eso es lo que quiero que entendáis de lo que es el análisis. El análisis es eso, un análisis de probabilidades. Mientras estemos por debajo de la línea de tendencia, las probabilidades están en un rango aceptable, que no son lo más probable, pero tienen una probabilidad alta. Una probabilidad del 30-40% es algo que puede ocurrir. Pero si rompe los 51.100, la probabilidad disminuye drásticamente, baja enormemente al 10%, posiblemente o menos, y entonces estaríamos ya en un escenario diferente y posiblemente alcista en el corto plazo. Eso es de lo que van los análisis. Espero que poco a poco
todas las personas lo vayan entendiendo. Yo sé que muchas ya lo entienden en el canal porque, bueno, llevan mucho tiempo siguiendo el canal, pero seguramente que los nuevos se piensan que los análisis son algo matemático y que sabes seguro dónde va a ir. Nunca sabes seguro dónde va a ir. Tienes unas probabilidades. Como decíamos el otro día, por ejemplo, imaginaros perder el 43.000, lo comparábamos con un partido de Djokovic. Djokovic puede perder un partido contra uno que no es mejor que él. El otro día perdió, de hecho. Pero la probabilidad de que gane siempre es más alta que gane Djokovic que gane el rival, ¿no? Pues esto es lo mismo. La probabilidad de que no pierda el 43.000 es como que gane Djokovic un partido, ¿no? Muy alta. La probabilidad de que lo pierda es muy baja, es como la sorpresa que ocurre, ¿no? En este caso estamos viendo cómo está empezando a descender y va aumentando. Según va acercándose al mínimo anterior, la probabilidad de llegar al 45.000 va aumentando. Si nos acercamos a este mínimo y lo rompemos, esa probabilidad de llegar a 45.000 aumenta con el paso del tiempo, ¿no? Sin embargo, esto rebota de nuevo, pues la probabilidad va disminuyendo. Bien, vamos con las altcoins que pues han tenido un día de rebotes. Lo que pasa es que ahora mismo está empezando a flojear porque vemos como el Bitcoin está retrocediendo bastante. Entonces hay que tener precaución. Es zona de todas formas, como decíamos a la mañana y ayer, es zona de acumular. Es zona de compra parcial. Da igual que haya posibilidades de caer a 45.000. Hemos dicho muchas veces que no intentamos coger el mínimo. Voy a poner el gráfico del Bitcoin otra vez, ya que sigo hablando del Bitcoin. Estamos diciendo que estos días esta zona es de acumular. Y hemos dicho también estos días que nos guardamos una bala por si acaso cae a esa zona de 45.000. O incluso si cae por debajo. ¿Vale? Nos guardamos esa bala, pero esta zona es zona de acumular. Acumular no quiere decir que estés comprando en el mínimo. Quiere decir que estás comprando en un precio aceptable, que no tiene por qué ser el mínimo, pero que es posible que esté muy cerca del mínimo. ¿Vale? La idea es esa, no es coger el mínimo, porque el mínimo no sabes cuál va a ser. Tienes una probabilidad de acercarte a lo que es el mínimo, pero no tienes la seguridad de cuál va a ser el mínimo exactamente. ¿Vale? Así que bueno, en eso quedamos con el Bitcoin. Y vamos con las altcoins. Lo que he dicho, hay algunas que están empezando a retroceder ahora con la caída del Bitcoin. Durante el día han estado fuertes. Esta, por ejemplo, OneInch ha rebotado hacia la línea de tendencia y ahora está cerrando un poco más abajo. Aave, que tenía una noticia esta mañana interesante, pues se está comportando bien. Aún aguanta con un 7% de subida. Pero Cardano, por ejemplo, pues está yendo hacia abajo, acercándose a negativo con ese movimiento de Bitcoin. Algorand ha estado subiendo bastante más, como veis, ha estado subiendo casi un 8%, o sí, yo creo que ha estado subiendo un 8% en algún momento, y ahora mismo está retrocediendo desde esa resistencia de 2.382 que casi ha tocado. Seguimos un poco más abajo. AirSwap también retrocediendo otra vez, acercándose a los 572 con posibilidad de perderlos. Atom, más o menos como a la mañana, intentando superar los 3.744. Hay que recordar que esta sí estaba fuerte el día antes de ayer. Fue un buen día para ella, a pesar de que el mercado estaba mal. Entonces, bueno, está aguantando bastante bien. Hay otras que han rebotado bastante, como Audio, que había caído muchísimo. Hablábamos que hay algunas que ya han caído una brutalidad y entonces estaban con posibilidades de tener algún rebote. Esta era una de ellas, pero parece que otra vez vuelve a caer hacia la zona de 3.300 posiblemente. AVAX por debajo del 46.000, sigue con posibilidades de caer a los 40.000. AXS apoyándose justo en la línea de tendencia, a puntito de perderla. Si pierde esa línea de tendencia, en este caso, fijaros que este gráfico es muy parecido al que hemos visto, por ejemplo, en JST. A ver si me deja fijar ahí. Este es un gráfico muy parecido al que ha hecho JST. Ha hecho un pico, baja, hace otro pico, baja, tiene la línea de tendencia para romper y el soporte para romper. Fijaros el gráfico de JST. Solo que esta va con retraso con respecto a la otra. Pero el gráfico es calcao. Vamos a verlo. Para compararlo, para que veáis cómo se ven los gráficos. Este es un gráfico igual. Tenía una línea de tendencia alcista, un pico fuerte, otro pico, línea de tendencia, rompe la línea de tendencia, rompe el soporte y cae. Es un gráfico igual. Vamos a ir para atrás para que veáis el gráfico de
Es que son iguales. ¿Veis? Son gráficos iguales, solo que una va más adelantada que otra en el movimiento. ¿Vale? Bien, seguimos. Van, decíamos que se encaminaba hacia los 25.047 y hacia ahí va. Basic Attention Token a puntito de perder el soporte. Vamos a marcarlo también, para que se vea claramente cuando lo rompa, porque si no, igual no se ve. Estas últimas velas nos han marcado soporte. En cuanto pierda esto, caerá fuerte. BIM rebotaba a la mañana, pero ya veis que solo era un rebote. Se está yendo para atrás. La vela otra vez pierde fuelle y mañana, si pierde los niveles de mínimos de hoy y de ayer, que está marcando un nivel de soporte en esa zona 2126, pues caerá fuerte. Bell, ya decíamos que posiblemente vaya a 5248 y poco a poco hacia ahí va. Y eso que las altcoins hoy no están mal, están recuperando un poco con respecto a Bitcoin, pero aún así ya estamos viendo cómo están otra vez empezando a empeorar. En el caso de Binance, es muy complicado este gráfico porque lleva una subida tremenda. Voy a eliminar todas las líneas que tengo porque están muy desfasadas ya. Vamos a rehacer un poco el análisis. Históricamente, bueno, vamos a ponerlo en semanal para hacernos una idea. Está en máximos históricos, como veis, con respecto a Bitcoin, que eso es muy importante. Podemos trazar aquí una línea de resistencia de largo plazo. Vamos a fijarlo desde estos puntos máximos. Vamos a pasarlo por ahí. A ver. Ahí. En gráfico semanal esa sería la resistencia. Puede llegar hasta estos niveles, que más o menos serían los 0,018. Gráfico semanal. Más a corto plazo no nos queda más remedio que trazar líneas de tendencia porque no hay nada más por arriba. Entonces vamos a trazar las líneas de tendencia a ver cómo quedan. Esto es rehacer el análisis porque lo teníamos con muchos soportes y resistencias viejos que no nos servían de nada. Este sería la línea de tendencia principal, es decir, podía tocar esa línea en cualquier momento. Perderla sería malo, ya sabemos. Y en el corto plazo tiene una línea de tendencia acelerada que pasa por aquí. Vamos a ver si... Un segundo. Uy, algo he hecho mal. Voy a quitar. La pongo de nuevo. Ahí. Y pasamos por este punto quizás. Ahí. Vale, esta es la línea acelerada. Si la pierde se irá rápido hacia la otra. Y la otra no debería perderla a menos que vaya a caer. Si va a caer, evidentemente la perderá. Mientras esté por encima de esa línea, no hay problema. El problema sería en cuanto empieza a perder estas líneas, pues que empezaría a flojear. Y en principio, viendo el gráfico semanal como hemos puesto, pues puede que tenga todavía recorrido hacia esta zona de aquí. Después, más arriba de eso, pues ya difícil saber, ¿no? Bien, vamos con los siguientes. En este caso he hecho todo el análisis de nuevo porque estaba todo ya muy liado. CHR vuelve a caer. Rebotó hasta los 556. El típico movimiento de pullback después de haber roto una figura de techo. Vuelve y ahora lo normal es que siga con el movimiento bajista. Hacia la zona, pues yo qué sé, 280, no sé. Hacia abajo. Chiliz, a puntito de perder los 769. Está muy cerca. En el momento que pierda eso habrá caídas fuertes. Bastante fuertes. La gente a veces se vuelve loca con los precios. Empieza a decir es un buen proyecto, es un buen proyecto. Nosotros decíamos que era un buen proyecto cuando estaba en 67 y 71. Por eso están aquí dibujadas estos soportes resistencias. Aquí, claro, es un buen proyecto y está barato. Aquí sigue siendo un buen proyecto. Yo lo decía que era un buen proyecto. Y sigue siendo, pero está caro. Entonces, por muy buen proyecto que sea, yo no voy a pagar sobre el precio. Lo digo porque es que mucha gente sigue sin entender lo de buen proyecto. Con decir que es buen proyecto tienen solucionado todo. Ya está. Es que he comprado, pero es buen proyecto. Da igual. No da igual. Si está caro, está caro. Da igual que sea bueno.
Bueno era cuando estaba aquí abajo, en 67 y 71. Ahí era bueno comprar ahí. Y seguía siendo el mismo proyecto que ahora. Igual de bueno. Y nadie lo estaba pagando más caro. Llevaba meses en esa zona, pero meses. Desde noviembre hasta diciembre, hasta enero. No, hasta febrero casi. En esa zona. Voy a quitar, por cierto, también aquí todas estas líneas ya de abajo, porque ya no nos sirven de mucho. Vamos a marcar otra vez los soportes aquí importantes. Bueno, el soporte importante, que ahora mismo pues solo hay uno realmente importante, que es este, en el que está apoyándose ahora. Bueno, es un poquito más abajo, es 769, lo voy a cambiar para que quede claro. 769. Ok, vale, ahí está. Si pierde ese nivel, pues la caída puede ser fuerte porque tiene aquí el otro soporte en esta zona. Esta zona sería el primer soporte importante, ¿vale? O sea, que puede caer hasta ahí si pierde ese nivel. Seguimos, Compound cayendo. Veíamos que AVE subía, la competencia cayendo. Le habían ganado terreno a la competencia tanto Compound como Maker estos días. Y ahora con esta noticia que hemos comentado a la mañana de AVE, pues puede que empiece a recuperar terreno, ¿no? Posiblemente Compound retroceda hacia la zona de 9751. CTSI también retrocediendo, perdiendo esta zona que es como un doble techo o triple techo, como lo queráis ver. Da igual, al final da igual cómo le llaméis a la figura. Es una figura de techo. En este caso puede ser un triple techo si lo queréis ver así, porque aquí hace un techo, aquí hace otro y aquí hace otro. También podría ser considerada doble techo porque estos dos primeros parecen más o menos formar el primero y el segundo pues es este, ¿no? Pero bueno, lo importante es que esta línea, los 886, es la línea de ruptura y da igual la figura que sea. Es una línea de ruptura de un techo. Me da igual cómo le llamáis a la figura, como si le queréis llamar triple tirabuzón hacia adelante. Me da igual. El caso es que esta línea era lo importante y lo rompe. Lo rompe y cae. Y es potencialmente una figura de techo. De momento no se puede decir que esta ruptura sea definitiva porque es muy corta, ¿eh? Debería estar por lo menos 3 días por debajo de ese nivel para confirmar que esto es una ruptura válida, o si no, caer por mucho más diferencia, cerrar en la zona de 820, una cosa así. Pero en principio está con mala pinta. DAS, tras haber rebotado mucho durante el día de hoy, vemos que ahora flojea al cierre, como casi todas están ahora flojeando. Han hecho un intento de recuperación fuerte, pero no ha ido muy allá. Digibyte continúa con ese descenso que seguramente le llevará hasta los 165. Había subido también demasiado en poco tiempo. Día también mala pinta. Después de haber rebotado hasta los 670, vuelve a caer hasta los 566 o acercándose a ese nivel y seguramente perderá este nivel y se irá hacia la zona de 506. DOT rebotando fuerte. No está mal DOT. No está mal. Intentando ganar la zona de los 60.533, que es la zona de resistencia ahora mismo, pero que era soporte anteriormente. Bueno, ni tan mal, ¿no? Elrond, que me han preguntado por ella. La tenemos bajo una tendencia bajista. Si os dais cuenta. En este caso también voy a borrar líneas. Lo que pasa que los soportes y resistencias quería quedármelos, así que voy a quitar estas líneas que no me sirven ya. Líneas de tendencia viejas que ya no sirven para nada. Me quedo con los soportes y resistencias que sí son importantes. Y lo más importante en el corto plazo quizás sea esta línea de tendencia bajista, que es la que hay que vigilar. ¿Vale? Mientras no supere esa línea bajista, pues continuará descendiendo hacia los soportes y si pierde los soportes, evidentemente eso podría ser una caída más fuerte porque si nos vamos a un gráfico más largo, vemos como la línea principal de tendencia está rota. Si trazamos una línea desde aquí, esta línea de tendencia está rota ya. Por mucho que la tomemos... A ver, la normal es esta. Esta es la línea de tendencia normal, la que pasaba por estos puntos. Aquí se rompió, se volvió a recuperar, la ha vuelto a perder aquí
con esta caída y ahora ha hecho un pullback y sigue cayendo, ¿no? Si hubiéramos abanicado la línea por ese otro punto nuevo, pues más o menos la está perdiendo ahora, o está muy cerca de perderla, ¿vale? Aquí, un segundo. Ahí. Vale, está amenazando con perder esa línea. Y eso que la he pasado por la mecha, que lo normal hubiera sido pasarla por el cuerpo y ya estaría perdida. Es decir, estamos a puntito de iniciar un movimiento bajista y si nos vamos a un gráfico semanal, esto posiblemente pueda ser un doble techo. Un gráfico semanal. Vamos a acercarnos aquí. Y esto tiene pinta de ser un doble techo. Un techo aquí, otro techo aquí. Y con ruptura en 2221. Evidentemente, para que se confirme, tiene que romper el 2221. Si no, simplemente son oscilaciones de mercado sin más. ¿Vale? Pero en principio tiene toda la pinta de querer hacer ese doble techo en el gráfico semanal. Un nivel importante, 2221. ELF también subiendo hoy, pero aproximándose a esos 607 poco a poco, a pesar de la subida de hoy. ENJ también descendiendo hacia los 3.791. Hoy está subiendo, pero da igual, el movimiento... Perdón, se me ha cambiado de gráfico. El movimiento es descendente a pesar de la vela de hoy, porque ya veis que la vela de hoy tampoco sube. O sea, es como... También aquí ha tenido alguna vela alcista entre medio, pero el movimiento va hacia abajo. Sigue yendo hacia el 3.791 y cuando rompa ese nivel caerá bastante. Estamos viendo mucho empeoramiento en los gráficos, a pesar de que hoy no es el peor día, EOS, fijaros que ha intentado también un rebote importante, pero se va para atrás. Se va para atrás y a puntito de cerrar en negativo. Ethereum subiendo hacia niveles anteriores, justo al máximo anterior. De todas formas también nos deja mecha por arriba. Es de las que se está portando bien últimamente, pero es verdad que también pues venía de una caída muy fuerte anterior, o sea que simplemente ha recuperado el terreno que había perdido desde febrero. La tendencia bajista había sido antes que en otras monedas y por eso ha recuperado ahora terreno, ¿no? FED también continúa con el movimiento descendente. Me han preguntado por qué analizo siempre las mismas, porque si son las que mejor están. No, no son las que mejor están, lo que pasa es que como las estamos haciendo un seguimiento más cercano y son monedas que técnicamente se comportan bien y tienen la liquidez suficiente, por eso las analizamos. Otras no analizo porque no las sigo tanto y no dan tanto juego quizás. O sea, analizo un poco las que más juego creo que dan. Ya sé que igual hay algún otro que está acostumbrado a operar con otras, pero más o menos analizo las que mejor juego dan. Si en algún momento hay alguna otra que esté más interesante, pues la puedo analizar también, no hay ningún problema, pero normalmente prefiero centrarme en algunas y no dispersarme con análisis de 300 monedas, cuando igual de esas 300 hay 150 que resulta que tienen poca liquidez o que el comportamiento técnico no es muy adecuado, porque ya veis que antes analizaba, por ejemplo, Oricen, y como el comportamiento técnico era tan errático en esa moneda, pues ¿para qué la voy a analizar? Me centraré en las que el comportamiento técnico es noble, ¿no? Se comporta bien, digamos, o sea, cumple con las... Cuando hay rupturas de soporte o de resistencia o de líneas de tendencia, pues el análisis se cumple, ¿no? Es preferible contar con esas monedas que no con otras que de repente rompen una resistencia y entras y se va para abajo. Entonces, más o menos es una selección de las que más o menos he visto históricamente que se han comportado bien, ¿no? GRT, pues también está por debajo del soporte de los 2.576, con posibilidades de seguir cayendo hacia los 1.826 en algún momento, si empeora la situación, claro. Bueno, no sé si hay más por aquí. ICX también cerca de los 3.151, a pesar de que ha tenido un rebote importante hoy. Los rebotes ya veis que no, de momento no están siendo nada consistentes en las altcoins. No es como semanas atrás, que había una subida fuerte y aguantaban los precios arriba, al día siguiente volvía a subir. Ahora no, ahora hay rebotes fuertes, pero rápidamente salen ventas. Es decir, la gente no quiere quedarse pillado. Toma la ganancia rápido y adiós. Se escapa de ahí, ¿no?
Eso es lo que se está viendo ahora mismo en el mercado. Porque hoy a la mañana había buenas subidas. Y ahora ya no hay tanta subida, ¿no? Eso es que la gente toma sus beneficios rápido y se va. Han aprovechado la fuerte caída de ayer, han hecho su 8 o 10% y salen rápidamente de ahí. Y otra también, yendo hacia abajo, hacia la línea de tendencia, esa línea morada que tenemos ahí marcada. Iris rebotando un poco, pero por debajo de la línea de tendencia, como veis, posibilidad de seguir cayendo. Tiene un soporte aquí en los 208 más o menos, lo voy a marcar para que nos quede ahí en esta zona marcado el soporte. Un poquito más arriba, ahí. Vale, ese es el soporte donde puede caer y si lo pierde todavía podría caer más. JST ya hemos hablado antes. Doble techo, pullback y seguramente seguirá hacia los 149. Tardará tiempo, evidentemente, pero seguirá hacia ahí. Cava también por encima de los 8033, pero ya se ve que deja mecha por arriba, es decir, ventas también en la parte alta. Kyber Network, lo mismo, ha rebotado hasta los 5229, bueno, en realidad 5213. Ya sabéis que no hay que apurar nunca, porque si no te puedes quedar fuera. Y desde ahí ha retrocedido de nuevo. Link, bueno, sigue estando ahí, queriendo ir hacia los 59.895. Me tiene un poco despistado esta moneda también, de todas formas, pero bueno, ahí está. Litecoin también retrocediendo un poco después de haber intentado un avance durante la mañana, pues como todo el mercado, comportándose parecido. Mana, a ver si me la carga. Está un poquito lento porque se me olvidó cambiar la conexión al principio. Vamos a... ahí está. Mana acercándose a la línea de tendencia abanicada. La vela también pues ha intentado rebotar y se va un poco para abajo. Y es día 25, quedan 3 días para la inauguración de un casino nuevo online. Y bueno, yo creo que ha hecho todo lo que tenía que hacer. Ha subido muchísimo, muchísimo desde la zona de compra que hablábamos hace meses, en la zona de los 400 y por ahí, pues fijaros lo que ha llegado a subir. Y ahora ya pues está un poquito como para caer más que nada. Matic ha tenido un avance en los últimos días importante. Creo que está a un nivel alto también. No me fío mucho. Es de las que más se puede justificar la subida que ha tenido, pero también es difícil saber si este precio... Yo creo que está también sobrevalorada. Quizás no tanto como otras. Hay otras que están muchísimo más sobrevaloradas, pero no compraría tampoco ya en este precio, desde luego. Maker también cayendo, acusando seguramente esa noticia de AVE posiblemente. Ya había subido mucho Maker también en los últimos días. Neo, pues ya veis que rebotaba un poquito a la mañana y al final casi, pues si nos apura un poco y el cierre dentro de 2 horas y pico sigue yendo hacia abajo, pues termina en negativo igual también, ¿no? Bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Ocean cayendo también hacia los 1940. OGN rebota, pero no es un rebote muy fiable tampoco. Aquí habría que corregir la línea de tendencia, habría que ponerla por ese nuevo punto. Y esa sería ya otra línea más fiable que la que teníamos antes, porque solo teníamos 2 puntos. No nos había confirmado con un tercer punto y ahora al salirse nos ha establecido una línea de tendencia un poco con menos pendiente, pero yo creo que esa es la línea de tendencia fiable y seguramente caerá hacia los 2084. Ontology, también fijaros que ha intentado rebotar y se va para abajo y posiblemente pierda los 2695. Seguimos. QLC a la mañana rebotaba, hoy vemos como ahora a la tarde que se mete otra vez por debajo de los 133 y posiblemente se vaya a los 112. Y no solo eso, es que perder los 112 le deja en una situación muy comprometida porque no tiene soportes importantes hasta los 60, ¿eh? Y venimos de los 262. 262 y estamos a 130, ¿eh? Ojo. Fijaros, una caída de
51, 52% más o menos. Y si nos vamos hasta el mínimo que ha estado, una caída de 57%, ¿eh? Mínimos que estuvo antes de ayer. QSP, otra que lleva una caída también tremenda, que sigue también por debajo de los 129, con posibilidades de perder los 119. La caída es, desde el máximo, un 52% de máxima caída en algún momento en 19 días. Qutun rebota para hacer ese segundo hombro posiblemente. Esto es un hombro, esto posiblemente sea la cabeza y ahora rebotará un poquito más quizás para hacer el segundo hombro y caer. RIF, que en algunos momentos del día ha estado intentando rebotar, no sale de ese mínimo. Es una pena esta barra porque desvirtúa un poco el gráfico. Se vería un poco mejor si no estuviese esta barra de aquí. Pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Este gráfico pues que no termina de reaccionar, no termina de ir a por los 68. Bueno, aquí vemos que el Paris Saint-Germain sube un 26%. Sigue con movimientos alcistas. Está recuperando casi los precios que tuvo en la salida. Le ha costado tiempo, le ha costado meses, después de una caída muy brusca cuando salió a la zona de 1900. Fijaros, ya está en 10.000. Se ha multiplicado por 5 contra el Bitcoin, ¿eh? Contra el Bitcoin. Es decir, un Bitcoin comprado aquí en Paris Saint-Germain, ahora serían 5 Bitcoins. Un Bitcoin se habría convertido en 5 Bitcoin, que eso es lo que realmente queremos, ¿eh? Nos da igual cuánto valga el Bitcoin, nos da igual cuánto se haya ganado en dólares. Lo importante es que con un Bitcoin ahora tendrías 5, o con 0,1 Bitcoin tendrías 0,5 Bitcoin, o con 0,01 Bitcoin tendrías 0,05 Bitcoin. Eso es lo que realmente importa, ¿no? Por eso hacemos estos análisis. RLC subiendo mucho. Es de las que se mantiene el tipo en la subida a pesar del retroceso que ha tenido el mercado ahora a última hora. Ha rebotado justo en la línea de tendencia. Había estado también especialmente fuerte los días 19, 20 y 21 y parece que, bueno, ahora vuelve a mostrar esa fortaleza a pesar de cómo está el mercado, porque ya vemos que el mercado está bastante mal en general. Room, que me han preguntado por ella, la he dejado de analizar estos días porque, bueno, había subido tanto que no tenía mucho que rascar ahí. Se ha ido ahora para abajo, ha roto esa línea de tendencia alcista y lo normal sería que corrigiese. Ha tenido una subida bestial y seguramente además, bueno, seguramente no, lo comentamos aquí, había habido unos fundamentales que habían hecho que tuviese esta subida. Una vez que ya se descuenta todo lo positivo y que encima el mercado está corrigiendo, pues lo normal es que corrija, ¿no? Por muy buen proyecto que sea, repetimos una y otra vez, cuando llegas a unos precios que ya son desorbitados, da igual lo bueno que sea un proyecto. Las acciones de Amazon también son muy buenas. Amazon es una empresa que gana un montón de dinero, pero cuando llegan a unos precios muy altos también caen de precio. No suben indefinidamente. Suben a la larga sí, porque van teniendo cada vez más beneficios, etc. Pero en el corto plazo es que da igual que seas muy bueno. No puedes, por ejemplo, Amazon no puedes subir ahora de repente un por 10. Porque esos precios serían carísimos. Luego caería de precio. Amazon puede subir un por 10 en los próximos X años, pero no ahora. Pues lo mismo las criptomonedas, ¿no? Y en este caso con más razón porque no hay ningún beneficio detrás. Solo son proyectos y ideas y acuerdos y no sé qué, pero que no llevan de momento a ningún beneficio. Es pura especulación sin nada detrás. Porque la especulación con algo detrás, pues es sólido, pero si no hay nada todavía, pues no es tan sólido, ¿no? Bueno, Sol sigue subiendo, esta le da igual que suba o que baje el mercado, sigue con esa subida increíble que lleva. Stratis también rebota un 11%, aunque ha estado subiendo más. En este caso sí envuelve la vela anterior, es de las pocas que está haciendo eso. STX un 3% de recuperación, pero esto tiene pinta de caer. Está justo apoyándose en un soporte. En el momento que pierda ese nivel, a ver si me deja fijarlo. No sé por qué no me lo fija. Ahí. En el momento que pierda este nivel, de estas 4 velas, la del día 18, 19, la del día 24 y 25, caerá y seguramente rápidamente hacia los 2.739. Theta Fuel rebotando hacia la línea de resistencia, es un pullback.
En teoría es solo un pullback y debería seguir cayendo. Teta lo mismo, una vuelta hacia la resistencia. En este caso más flojo que Teta Fuel. También un pullback que debería dar lugar a mayores caídas posteriormente. Tomo Chain también un rebote hacia los 4.000 que también debería dar lugar a caídas hacia los 3.000. Tron posiblemente rebote un poco para hacer la figura que hablábamos de hombro, cabeza, hombro también. O sea, le falta hacer el segundo hombro. UMA, que me han pedido que la analice, pues ya veis que hasta ayer la pinta era mala. De hecho había roto soportes y había roto una línea de tendencia. Y hoy está rebotando, no sé si habrá salido alguna noticia o qué es lo que habrá ocurrido, pero esto ya tenía mala pinta ayer. Así que no me fío mucho de esta vela. Esta vela pues sale de la nada, posiblemente sea por algo que han comentado sobre esta moneda. La han calentado un poco, pero los días anteriores fijaros lo que estaba haciendo. Estaba encaminándose a perder soportes, así que no me fío. Hasta ayer el gráfico era muy malo. Unfi también por debajo de los 42.000, no hay nada que decir, seguramente seguirá cayendo. Uniswap 12% de subida, también no me lo explico, sigo sin explicarme que siga subiendo esta moneda, pero bueno. BET corrigiendo, no sé si va a hacer ese segundo techo o ya directamente irá para abajo. No lo sé, cualquiera de las dos cosas estaría dentro de lo normal en lo que es el análisis, porque lo mismo puede seguir cayendo desde aquí poco a poco hacia la línea de tendencia, que más o menos está por 200, o podría también lo mismo rebotar un par de días o tres y hacer un doble techo y caer, o sea, da igual. El movimiento sería indiferente uno que otro, da igual. Wabi rebotando de la zona de soporte, más o menos. No creo que le dure tampoco demasiado la alegría, quizás un poquito más arriba, la zona de 820, 830, y después para continuar hacia 558. OneChain también sigue en ese descenso fuerte que lleva, hacia los 1992. Waves más o menos aguanta bien, está un poco diferente que los demás gráficos, tampoco compraría, pero bueno, está diferente, no parece que tenga tanto peligro como otras. SEM recupera un poco, pero está también muy hundida. No vemos muchas posibilidades ahí. Stellar también posiblemente se encamine hacia los 780. Monero cayendo un 5%. Había subido estos días bastante. Todavía no rompe ningún nivel importante, pero se está empezando a caer un poco en esa zona, ¿no? Ripple también, bueno, sigue con ese movimiento bajista a pesar de que rebota un 1,38%. La pinta sigue siendo descendente en ese gráfico a pesar de la vela de hoy. Zcash rebota un poco, 4%, intenta recuperar un poco niveles para acercarse a los 4.700. Cílica vuelve a ir hacia los 284 y de perderlo pues nos iríamos a los 251. Y ZRX, a pesar de que está subiendo, es posible que estos próximos días, si el mercado continúa bajando, se vaya por debajo de los 2.534. Y vamos a terminar con el Bitcoin, que ya veis que está cayendo cada vez más. Esta semana las bolsas tendrán mucho que decir también. Ya hemos comentado que están en máximos. Y con las bolsas en máximos, pues es difícil tener noticias positivas por parte de la bolsa. Lo más probable es tener algún día negativo. Por eso existe esa posibilidad todavía de tocar los 45.000. De hecho, ahora estamos en 48.000. Bueno, ahora ya estamos por debajo de 48.000, 47.000 y pico, como estáis viendo ahí. 47.995. Y la posibilidad esa de tocar los 45.000 sigue estando abierta. Los 45.000 son esta zona de aquí. Vamos a marcarlo para que veáis que es una zona importante, que no hablamos por hablar. Esta zona, más o menos. ¿Veis? Tenemos estas dos velas, la del día 28 y 29 de febrero, y luego estas dos también que están un poquito más abajo, en 44.700. Esa es la zona, la que tiene cierta probabilidad de tocarse. Lo voy a poner ahí, 44.725, 45.055. Esa es la zona donde tiene cierta posibilidad de ir. No es una posibilidad muy elevada, pero existe esa posibilidad del 30-40% de que toquen esos niveles.
Por eso decíamos que sí, en estos niveles acumular, muy buen precio para acumular. No sabemos si son los mínimos, puede que sí, pero puede que no, y entonces hay que guardar una bala por si acaso para esa zona de 44.700, 45.055, ¿vale? En principio es lo que yo haría, ¿eh? No es una recomendación de inversión, ya lo sabéis, cada uno que haga su propio análisis, que tome sus propias decisiones, porque nosotros al final no somos los que acertamos o fallamos, los que toman la decisión son los que aciertan y los que fallan. Cuando alguien me dice, gracias, he hecho no sé qué trade y me ha salido muy bien, has sido tú el que lo has decidido, a ti te ha salido bien, yo no he sido el que lo ha hecho, tú has tomado la decisión. Has decidido entrar, te ha salido bien, lo has hecho muy bien. Y cuando te sale mal, lo mismo. Es vuestra decisión. Yo solamente os doy mi punto de vista, mis análisis, lo que yo haría. Pero lo que yo haría no tiene por qué ser lo que vosotros estéis dispuestos a hacer. Lo único que yo pues os suelo decir cosas para que minimicéis el riesgo en la medida de lo posible. Eso sí que intento no meteros en ningún lío. Como os he comentado al principio, evitad las estafas. Estilo de esa que hemos comentado que está ahora, esa presunta estafa que está ahora en los juzgados y otras cuantas que son muy similares. Y en este caso también en la manera de operar también ser prudentes. Si tenéis dudas siempre es mejor compras parciales, etcétera, ¿no? Todo lo que llevamos diciendo en el canal durante años ya, ¿no? Así que nada, espero que os haya gustado el análisis. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana.